Muy buenas tardes a todos. Motivo de gozo el poder presentarme ante ustedes para traer palabra de Dios. Espero estén teniendo un lindo día, disfrutando el tiempo con su familia y que estén dispuestos a escuchar palabra de Dios. En este momento les pido que por favor me acompañen a San Marcos capítulo 15, versículo 29 al 32. Marcos 15, 29 al 32, y la palabra de Dios nos habla diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que pasaban murmuraban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas, a otros salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificando con él le injuriaban. Padre, en este momento te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. No siendo digno de hacerlo, tú me das la oportunidad. Te pido que seas tú tocando corazones, transformando vidas, que esta palabra impacte, Señor. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. En este momento estaremos meditando bajo el tema «Pagó una deuda que no debía». Es de saber que verdaderamente cae mal que te acusen de algo que no has hecho. Imagínate tú que te acusaron de haberte robado algo, que en la iglesia dicen algo de ti y no es verdad. Tus hermanos en la casa han dicho que tú hiciste algo que nunca hiciste. Amado hermano, amado oyente, qué injusto es que te señalen por algo en el cual tú sabes que eres inocente. Pero como seres humanos no estamos dispuestos a escuchar las condenaciones, los malos juicios, las circunstancias en las cuales nos meten. Estamos listos para defendernos, para decir: yo no tuve la culpa, él fue el culpable, yo no hice nada. Tomemos esto en cuenta, que así es el hombre, listo para defenderse. Las cosas no deben de ser así, pero así lo hacemos, listos para pararnos, decir que yo no tengo la razón, que yo soy inocente. Especialmente cuando sabes que somos inocentes, es cuando nos paramos. Pero lamentablemente también hay personas que, siendo culpables, están dispuestos a pararse y querer decir que son inocentes. Pero mira a Cristo Jesús, aquel Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, teniendo todo, siendo alguien que tenía la capacidad de dar órdenes, estuvo dispuesto a dejar su trono, descender, vivir aquí como ser humano, sabiendo que perdía todos los privilegios. Ya no estaba como Dios, sino que estaba aquí en la tierra como Dios y hombre, enfrentando situaciones difíciles. Estuvo dispuesto a dejar su trono para vivir como alguien a quien se declaraba en ese tiempo maldito. Aquel santo, aquel que todo lo tenía, decidió dejar su trono y venir a ser crucificado por ti y por mí. Maldito el que sea puesto en un madero. Es de tomar en cuenta que se volvió maldición por nosotros. Mas aún así el ser humano desprecia lo que Dios ha hecho por él, el enviar a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué necesidad tenía Cristo Jesús de dejar su trono y venir a morir por nosotros? Si hubiese sido un ser humano, si Cristo Jesús tuviese los pensamientos de un ser humano, ¿yo para qué voy a ir a morir por ellos? Eso es problema de ellos. Yo no me meto en la situación de ellos. Yo ya les dije la diferencia del bien y el mal. Hay ellos si no saben escoger. Al final de tanto, tienen libre albedrío. Hay ellos si quieren agarrar el mal camino. La palabra de Dios ahí está, tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? Yo ya morí por ellos.
¿Qué más he de hacer? Yo ya hice lo necesario. Además de tanto, ¿acaso no saben ellos que algún día se pararán ante el tribunal de Cristo? Imagínate tú, Cristo Jesús, poniendo todas estas excusas. Pero no. Cristo Jesús murió y aún así ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Cristo Jesús aguantando hambre en lo que andaba predicando la palabra de Dios. ¿Qué necesidad tenía él? Momentos de sequía, caminando de un lugar a otro, aguantando grandes soles, siendo despreciado cuando decía la verdad, siendo rechazado. ¿Acaso no es ese el hijo del carpintero? Y ahora se dice ser el hijo de Dios. ¿De dónde sacó tal locura? Y Cristo Jesús, cambiando de lugar esa vez, porque reconocía que un profeta nunca sería aceptado en su propio lugar. Estuvo dispuesto a ser despreciado. Al andar con gente ahí eso a la par, siguiéndole, que aún muchas veces dudaba si en verdad era el Cristo, el Mesías que había de venir para morir por nuestros pecados. Teniendo una charla con sus discípulos. ¿Y ustedes quién creen que soy? Aquellos creen que soy Elías, que soy Moisés, que soy otra persona, pero no soy el que iba a venir a salvar a Israel. ¿Qué piensan ustedes que soy? Pedro ahí diciéndole, tú eres el Mesías de quien se nos había hablado. Tener que sacar pláticas cuando él mismo sabía quién era, pero el ser humano no, sin que le pregunten quién es. Él no anda preguntando quién soy. Ellos mismos se agarran la camisa, se levantan el cuello y dicen, yo soy fulano de tal. No hay ser humano dispuesto a humillarse, sino que todos quieren ser vistos, todos quieren ser exaltados. Cristo Jesús, aquel que todo lo tenía, vino aquí a que tuviera que ser rechazado por uno de sus amigos. Judas, ¿qué pasa? ¿Por qué me traicionas? ¿Acaso no eras tú que siempre andabas conmigo? Todos estos pensamientos pasando por la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque en cuerpo humano, claro que había momentos de debilidad. Pedro, no pude esperarlo de ti. Me has negado. Te dije que lo harías antes de que cantase un gallo. Y 3 veces me has negado. Mis 12 discípulos, ¿a dónde están? ¿Por qué salieron huyendo? Me han abandonado. Y Cristo Jesús siguió lo que tenía que hacer. ¿Acaso fue fácil? No. Oh Padre, si es posible, quítame esta copa. No la puedo llevar. Sé que va a doler, me va a costar. Llorando sangre de tanta aflicción en esos momentos en los cuales reconocía de que iba a ser crucificado. Quítame esta copa, mas hágase tu voluntad. En cuerpo humano reconocía que iba a haber dolor, pero como Dios sabía que tenía un propósito, porque por causa de un hombre, por causa de la desobediencia de Adán, de comer del fruto prohibido, vino el pecado al mundo. Por causa de esa desobediencia, todos nacimos bajo pecado. Ya todos estamos predestinados a haber nacido así. Imagínate Cristo Jesús y Dios charlando. Ya ahora todos nacen bajo pecado. No puede ser. Desobedecieron. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Ya sabemos qué debemos de hacer. ¿Será que ya es tiempo? Mira, estamos viviendo en el tiempo, ellos hablando, el tiempo de los sacrificios. Yo creo que es tiempo de cambiar el sacrificio. Ya no queremos sacrificios de corderos. Ya no queremos sacrificios que simplemente nos llegue el aroma. Es tiempo de cambiar el sacrificio. Porque es de tomar en cuenta que en los tiempos de Moisés no son como los tiempos de ahora. En los tiempos de Moisés, cuando pecabas, anualmente llevaban sacrificios para poder sacrificar y que el ser humano pueda ser perdonado. Pero era algo que tenía que suceder continuamente, constantemente se hacía. Y esto es de tomar en cuenta de que eso ha cambiado. En esos tiempos se llevaba un becerro, se llevaba una novia para ser sacrificado por el sumo sacerdote. Y cada año se hacía.
Pero entre la charla de Dios y Jesús se tomó la decisión. Ha llegado un momento de que hagamos esto. ¿Estás seguro? Sí. 400 años de silencio, porque no era una decisión fácil. Hijo, me va a costar hacerlo. Pero llegó el momento. Juan el Bautista anunciando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. El ser humano no quería entender. Cristo Jesús andando ahí, predicando de la palabra de Dios, pero lo rechazaban. Pero llegó el momento en el cual tenía que agarrar esa cruz. ¿Qué necesidad tenía él de ser abofetado? ¿Qué necesidad tenía él de ser escupido? ¿Qué necesidad tenía él de aguantar el dolor con esos clavos traspasándole? No tenía necesidad. ¿Acaso fue él el que pecó? ¿Acaso fue él el que desobedeció a Dios con haber comido del fruto prohibido? ¿Acaso fue él que anduvo buscando dioses ajenos? Él nunca anduvo detrás de mujeres las cuales no le convenían, a como hizo Salomón, David, Sansón. ¿No era él el que merecía ser crucificado? Mas aún así se cumpliría la palabra de Dios por medio de él. A como dice en Isaías: por sus llagas fuimos sanados. Nuestras enfermedades, él se encargó de ellas. Los dolores, él se aseguró de que él los llevara a la cruz. Andábamos nosotros claramente como ovejas descarriadas, sin pastor que nos atendiera. No teníamos salvación, pero él decidió obedecer a Dios. Él reconocía que era importante que su muerte se llegara a cabo. Ahí, estando en la cruz, llevando la cruz y ya estando en el momento de ser crucificado, ¿acaso crees tú que en carne no hubiese deseado cambiar la situación? Claro que sí. Los latigazos que le dieron, todas las marcas que tenía en el cuerpo, cómo dolían, no podía creer. ¿Qué hago aquí? ¿Será que lo hago? Porque en carne, claro que llegaban esos pensamientos. ¿O acaso estando en la cruz no dijo: Elí, Elí, lama sabactani? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? La carne se aflige, la carne se siente sola. Y muchas personas aún se preguntan: ¿por qué Dios abandonó a Cristo en el momento en que iba a ser crucificado? Dios podía haber mandado miles de ángeles a su rescate. No era necesario que hubiese oscuridad. No era necesario permitir que su Cristo muriera, que su Hijo muriera. Pero lo permitió por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios al que nosotros servimos, al que no escatimó a su propio Hijo para que las cadenas que nosotros llevamos puedan ser rotas, para que las situaciones de dificultad en la cual nos enfrentamos puedan cambiar para honra y gloria de él. Cristo Jesús, pagando una deuda que no debía, que injusto, mas aún así el ser humano ignora esto, no lo toma en cuenta. Aquel a quien nosotros debemos de amar es el que nos está amando. Al que nosotros debemos de buscar, nos anda buscando. Al que nosotros debemos de decirle te amo, es el que nos está gritando: te amo, ven a mí. ¿Qué haces fuera de mis brazos? ¿Por qué no estás bajo mi protección? Yo te amo. Cristo Jesús diciendo: soy tu amigo. Si te sientes solo, ven a mí. Porque toma en cuenta que solo un amigo da su vida por otro amigo. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a rendirse para que cuando esa sangre bendita sea derramada, toda situación pueda cambiar.
Cambió Cristo Jesús todo el pasado. Ya no es necesario que un sumo sacerdote lleve tus sacrificios. Él cambió toda circunstancia. Él nos ayuda a seguir adelante. Él rompe barreras. Él abre calles. Él calma tempestades. Amado hermano, amado oyente, entendamos de que Cristo Jesús rompió barreras, las cuales ya no pueden existir entre Dios y el hombre. Cuando Cristo Jesús murió, amado hermano, circunstancias las cuales el ser humano no tenía la oportunidad de hacer, llegaron a suceder. Cuando Cristo Jesús estaba ahí, el velo que fue roto, rasgado, cambió toda circunstancia. Ahora tú y yo podemos acercarnos ante nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, ayúdame, necesito de ti, perdóname. Ya Cristo Jesús pagó todo. Ya nosotros no tenemos nada para pagar. Nuestro deber es de escuchar palabra de Dios, arrepentirnos, bautizarnos, entregarle el corazón completo y no dejar de buscarle, fiel hasta el final, no poniendo la mirada en el hombre, sino que poniendo nuestra mirada en el blanco, quien es Cristo Jesús. Amado hermano, amado oyente, es importante que reconozcas que esa muerte de Cristo Jesús no fue en vano. Los demonios celebrando el instante cuando Cristo Jesús murió, según ellos tenían la victoria. Lo hemos logrado. El que se declara Hijo de Dios, el que había venido a salvar al mundo, mírenlo ahora muerto. Para ellos era victoria, pero Cristo Jesús, manteniendo calma, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Ahora la pregunta es: ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manda la mano de Dios? ¿Quién está dispuesto a recibir la palabra y decir: yo estoy dispuesto a cambiar, dispuesto a morir al viejo hombre? Reconozco que he pecado, Señor, pero te pido perdón. Ayúdame. Hallo difícil pelear contra mi propio cuerpo, pero yo sé que tú me das la capacidad, el poder de seguir adelante. Dios no nos ha llamado por las grandes cosas que podemos hacer. Él nos ha llamado por las cosas que Él puede hacer en nosotros para honra y gloria de Él. Ya dejemos de creer que es Dios que necesita del hombre, cuando es el hombre que necesita de Dios. A Dios nadie lo quita del puesto en que está. ¿Cuántas personas no he escuchado decir: oh, miren a ese cristiano burlándose de Dios? ¿Acaso Dios puede ser burlado? Ciertamente no. Aquel que está jugando con el evangelio, un pie adentro, un pie afuera, simplemente está jugando con su propia salvación. Dios seguirá siendo Dios, pero un Dios de amor. Y ciertamente es fuego consumidor, pero por ahorita no está como juez, sino que se encuentra Cristo Jesús como nuestro abogado ahí con Él. Ayúdale, papá. Yo fui humano, yo sentí las circunstancias que Él pasó. Yo entiendo que es estar solo. Yo entiendo que es ser despreciado por amigos. Entiendo que es tener necesidad. Yo también tuve hambre, tuve sed al estar en la cruz. A mí se me murió un buen amigo y Cristo Jesús explicando las necesidades del ser humano, porque toda necesidad que pasamos nosotros, Él también las pasó. Él también nos entiende. Y no solo eso, el Espíritu Santo gimiendo ahí por nosotros. Ayúdale, Dios, necesita tu ayuda, ya no puedes seguir. Que no se te olvide que Dios da la prueba, pero fiel es Él para dar la salida. Él nos da la capacidad, Él nos ayuda a seguir adelante. Sigamos, no nos demos por vencido. Y acuérdate que es importante que sigamos buscando a Dios. Pero muchas veces nos dejamos llevar por el pecado, que es más rico, más bonito vivir en el mundo, decimos. Ah, extraño echarme una cerveza. Tantas mujeres que tuve, vieras qué bonito es andar de bar en bar. Oh, las cosas que viví, y dejándonos llevar por la carne.
olvidándonos que estamos lastimándole el corazón a Dios. ¿Cuántas veces no se preguntará Dios, ¿por qué hacen estos pecados? ¿Por qué me niegan? ¿Por qué siguen en lo mismo? Pero nosotros no escuchamos a Dios. No queremos oír palabra de Dios. No queremos aceptarle. No queremos reconciliarnos con Él. Sino que queremos vivir en los viejos caminos. Levántate donde estás. Regresa a tu primer amor y acuérdate que el sacrificio ha sido hecho. Pero muchas veces nosotros viviendo en el pecado es como que si estuviésemos ahí mismo otra vez dándole las mismas bofetadas a Cristo, escupiéndole, metiéndole los clavos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le lastimamos? ¿Por qué le dañamos? ¿Qué harías tú si a ti te negaran? Si a ti te rechazaran? Porque como seres humanos, listos estamos para defendernos. Pero Cristo Jesús guardó silencio en los momentos de sufrimiento. Guardó silencio en toda circunstancia. Enmudeció su boca. Él reconocía que tenía un propósito que cumplir. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Aquel que pagó una deuda el cual no debía, ahora espera que tú y yo demostremos que estamos dispuestos a trabajar para Él, a llevar la cruz y seguirle. ¿Que es fácil? Claro que no. Pero hemos sido llamados para predicar su palabra, para llevar las buenas nuevas a toda criatura. Ahorita podemos estar con la excusa, me encuentro en cuarentena y no puedo predicar palabra de Dios. Debemos de buscar maneras de hacerlo. Humildemente aquí estoy yo tratando de hacerlo. Hay otros que se aseguran de salir a visitar, hay otros que se aseguran de estar orando, cosa el cual todos debemos de estar haciendo, porque hay que hacer uno y no dejar de hacer lo otro. Hay que buscar maneras en cómo llegar con la palabra de Dios. Amado hermano, amado oyente, te animo a que agarremos la cruz de Cristo y sigamos adelante. Aquel que vino a morir por nosotros, resucitó, estuvo aún por 40 días, después de eso, ascendió, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, fue a preparar morada por nosotros, y es de tomar en cuenta que ha de regresar. Las profecías se están cumpliendo, ya que esperamos, simplemente es esperar a que suene la trompeta, y de que va a sonar, créeme de que va a sonar, y al pararte ante el tribunal de Cristo, ya no habrá excusa. Ya tus palabras serán innecesarias, porque de ahí se abrirá un libro en el cual estarán todos nuestros hechos. Tus palabras serán en vano. Ahí te podrán presentar que todo hiciste aquí en la tierra. ¿Y qué será de nosotros? ¿Será que agarraremos a celebrar con el Señor o seremos tirados al lago de fuego? Porque es de tomar en cuenta de que dos caminos hay. ¿Cuál camino estás escogiendo tú? ¿Será que estás buscando el hacer el bien o simplemente sigues la vida raquítica viviendo los caminos los cuales no son correctos? En este momento, de acuerdo, Él pagó la deuda la cual Él no debía, pero vino a cambiar toda circunstancia para que tengamos vida y vida en abundancia. En este momento, no sé si hay alguien que le gustaría entregarle su vida a Cristo. Tal vez las personas que están escuchando ahorita, las personas que van a escuchar después. Te animo a que aceptes al Señor, a que te reconcilies, a que hagas nuevos votos con el Señor. En este momento oramos. Padre, te doy gracias por el gran privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Tengo necesidad de ti. Gracias por usarme, aunque no sea digno, pero estoy dispuesto a hacer tu trabajo. Permite, Padre, que esta palabra toque vidas, impacte corazones. Te pido, Señor, que sea alguien que está dispuesto a entregar su vida a ti, que seas tú agarrando sus pecados, tirándolos a lo más profundo de la mar, dejándolos en el olvido, que por favor escriba sus nombres en el libro de la vida y que nos ayudes a seguir adelante en esta lucha la cual llevamos, pero que por favor permitas que lleguemos a la meta final. Estas cosas te las pido, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento que el Señor les bendiga
y gracias por su tiempo.